Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectando. Después, por favor, díganos desde dónde se conectan y compartan sus perfiles de LinkedIn. Hoy es el tercer evento de Hacking HR en el año. Arrancamos en abril con el comienzo de la cuarentena, planteándonos, bueno, de qué manera íbamos a transitarla y dando algunos tips y herramientas de cómo iba a ser más fácil transitar esta cuarentena, que se fue extendiendo más de lo que todos nos imaginábamos. Después seguimos en un segundo evento, que dijimos, bueno, hablamos mucho de transformación digital, tecnológica y demás, y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos foco en las personas? La tecnología la tenemos, así que corramos el foco de la tecnología hacia las personas. Y este tercer evento nos pareció una buena forma de complementar y empezar a hablar de People Analytics. People Analytics y los desafíos que tenemos hacia el futuro, entendiendo que es una mejor manera de tomar decisiones, que nos impone cambios en muchos aspectos de la gestión, de los perfiles y de tantos otros ámbitos que ahí nos van a ir comentando los 5 speakers. Y antes de comenzar, no me quiero demorar mucho más porque vamos a estar con poco tiempo, sino les quiero presentar qué es Hacking HR a todas aquellas personas que no lo conozcan. Hacking HR es una comunidad global, colaborativa, de aprendizaje y discusión sobre el futuro del trabajo, la tecnología, las personas y las organizaciones. El propósito es construir una comunidad de profesionales de recursos humanos y tecnología interesados en el desarrollo humano, tecnológico y en cómo hacer que funcionen en beneficio de todos. El objetivo es convertirnos en la mayor comunidad global de colaboración entre personas de recursos humanos. Y esta comunidad fue fundada por Enrique Rubio, que actualmente cuenta con más de 90 capítulos alrededor del mundo en los 5 continentes, y una comunidad muy grande en todas las redes sociales. Desde ya, quienes se quieran sumar a alguno de los chapters en la ciudad del mundo que se encuentren, están más que invitados, no tienen más que conectarnos a través de alguna red social. Así que, para no perder mucho más tiempo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer speaker, que es Juan Bodenheimer, profesor y consultor internacional en People Analytics, HR Analytics y Desarrollo Organizacional en la consultora Instare. Así que, Juan, te damos el paso para abrir este evento de People Analytics y desafíos para el futuro. Bienvenido, muchas gracias y aplausos virtuales para vos. Buenísimo, ahí estamos. ¿Me están viendo la pantalla bien? Sí, perfecto. Esto es como una carrera, o sea, de velocidad, entonces voy a poner el tiempo 15, ¿no? Antes de evitar pasarnos, que estamos todos muy justos, así que perdónenme si voy viendo para abajo, ¿no? La verdad que es un gusto estar acá con todos, compartiendo algunas de las cosas que fuimos viendo de lo que pasa en Analytics, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa es un poco la idea. Yo quiero como tomarme los 15 minutos para abrir un poco lo que van a ser las diversas presentaciones y algunas de las perspectivas que estoy viendo en el mundo de Analytics en función de la experiencia que vamos viendo en América Latina y en unos países varios. Para eso yo me tomé una pequeña licencia que me hicieron recordar la infancia, ¿no? Justamente cuando en Monto hablaba con los chicos de Hacking HR acerca de esto, y hablaban sobre todo que querían también que se hable de ONA, que de repente es lo que va a estar compartiendo Pablo García desde Madrid. Me hicieron recordar cuarto grado, cuando iba con la escuela a este lugar que era Verónica, es un campamento, es un lugar para hacer campamentos de la comunidad de escuelas alemanas, y la verdad es que era interesante recordar las fotos, le pedí incluso a mi hermana que me haga recordar un poco cómo era yo en esa época, era yo atajando, la verdad es que no era tan bueno jugando el fútbol, pero era interesante porque me hizo traer un recuerdo hablar de ONA o nombrar a ONA, que era una cosa que me hicieron hacer los profesores o los maestros cuando estábamos en el campamento, que me hicieron completar una encuesta a mí y a todos mis compañeros, que éramos como 80, acerca de cosas básicas, como con quién te gustaría tomar una gaseosa, con quién te gustaría salir, qué chica te gusta, quién es tu buen amigo, quién no soportás, quiénes son tus malos amigos y demás. Y en cierta forma yo respondí eso sin entender mucho para qué era. Después de eso, armaron grupos, que fueron los grupos que mantuvimos durante toda esa semana que estuvimos en Verónica, en provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que cuando nombraron ONA, me hicieron recordar esto, porque en cierta forma es lo que estaban haciendo estos profesores cuando estaban pensando en cómo relacionarnos, cómo vincularnos, qué relaciones había entre nosotros, porque la verdad es que es difícil cómo armar equipos de trabajo, finalmente, más allá que éramos pequeños chicos de cuarto o quinto grado, que teníamos que hacer cosas durante la semana. Me hicieron recordar también a otra persona, Pablo va asenteando, porque finalmente es como le doy la intro para él después, y es Jacobo Levi Moreno, ¿no? Esto es una persona que quizás algún psicólogo lo escuchó nombrar, pero todos los que son psicólogos deberían haber participado un poco de lo que hizo Moreno, que es uno de los desarrolladores de un concepto que es el psicodrama, el sociodrama, el
teatro espontáneo y demás, y también fue una de las personas que trabajó y desarrolló el concepto de sociograma, que finalmente es lo que hacían mis maestros cuando estaban haciendo este cuestionario, estaban buscando entender las relaciones entre nosotros. Es interesante, Moreno, un rumano que creció y desarrolló en Viena, que después emigra a Estados Unidos en los años 20, se puso a trabajar ya hace 90 años acerca de cómo entender las relaciones entre las personas, ¿no? Claramente en otro contexto, en papel, a mano, de una forma mucho más trabajosa de lo que podemos imaginar ahora. Y la verdad es que es interesante, porque en los años 30 ella quería entender qué estaba pasándole a la gente, cómo se relacionaba, cómo se vinculaba, y una de sus experiencias es hacer este estudio en una cárcel en Nueva York. Pero ¿cuál era el sueño de Moreno? Uno de los sueños que tenía era hacer un sociograma de la ciudad de Nueva York. Era entender las relaciones de todas las personas que vivían en la ciudad de Nueva York. Imaginemos esto en los años 30. Sería casi algo imposible. O sea, no es que casi algo imposible, sería imposible. Pensémoslo ahora, quizás tenemos un escenario bastante diferente y me parece que esto es un punto interesante para pensar dónde estamos y hacia dónde vamos en Analytics. Pasaron casi 90 años de esta idea de Moreno. 90 años. O sea, 90 años donde ya tenemos ciertos cimientos de algunas de las técnicas o tecnologías o herramientas que hoy en día son parte del mundo de la analítica, tanto utilizan en empresas, en áreas de marketing, en redes sociales, y también hoy en día en organizaciones para entender un poco cómo es la conducta de las personas y cómo generar acciones con impacto. Claramente tenemos un contexto bastante diferente que el sueño Moreno quizás sería posible hoy en día, porque ya tenemos una situación en la que tenemos dispositivos móviles, tenemos cloud computing, cosas que ya ni pensamos, porque tu vida es normal, tenés todos los datos de Google en la web, y ni siquiera estás pensando que todos tus datos están en una web alojada y sean utilizados por alguien o algo. Tenemos la posibilidad de almacenarlo casi todo, ¿no? Y todas las cosas que vamos haciendo van dejando una huella digital, una marca en los lugares por los que pasamos. Tenemos HRIS, sistemas de información de recursos humanos, un concepto que nace en su momento para facilitar el cumplimiento de normas legales, esto es lo que dice la literatura claramente de lo que es el desarrollo de los sistemas de recursos humanos. Tenemos Big Data, concepto muchas veces mal entendido, que tiene que ver con la complejidad de un volumen masivo de datos que escapa a lo que podemos pensar como posible, ¿no? O sea, imágenes, video, fotos, y todo lo que vos vas haciendo y vas generando está siendo guardado en un lugar y utilizado. Si entran a Google Fotos te clasifica las fotos, las imágenes, entiende cuál es tu auto, cuál no, quiénes son tus hijos, cómo fueron creciendo, y vas haciendo un montón de cosas con esta información. Tenemos otro concepto que es Natural Language Processing, que es la posibilidad de analizar el lenguaje natural. Ya ni nos ponemos a pensar de que realmente es fantástico de repente lo que usa Apple con Siri, que le pedís cosas a Siri, la famosa frase de Siri, ¿te querés casar conmigo? Y Siri te responde. O yo a la mañana, cuando me levanto, le digo a Alexa que me prenda la radio. O le pido a la noche que me despierte con la radio. Y Alexa responde y me dice, perfecto, Juan. También tenemos la posibilidad del machine learning, ¿no? Lo que también podemos llamar de cierta manera u otra inteligencia artificial, que es que las máquinas van aprendiendo los datos, dato a dato que vos vas dejando, van entendiendo mejor. Google entiende y te aprende acerca de vos, porque se da cuenta que cuando vos pusiste una búsqueda y ponés a agregar otra palabra, en la primera búsqueda no supo darte lo que vos necesitabas. Y finalmente también tenemos el mundo del data mining, claramente como mi niña mimada, que tiene que ver con esta posibilidad de hacer modelos predictivos, que es parte de la vida, pero a veces no lo sabemos. El negocio, para esto, el negocio es algo normal, natural, tradicional, lo está utilizando hace varios años, de diversa medida según la situación en particular de cada negocio. Porque también acá hay alguna aclaración que quiero hacer de lo que viene, porque venimos con un mundo que tiene mucha más tecnología de la que imaginamos. Me puse a buscar en estos días, y acá agarré una imagen muy bonita, que es como el landscape de lo que hay de tecnologías, herramientas vinculadas a data e inteligencia artificial en el 2019. Fíjate que es difícil ver las imágenes, porque hay una cantidad de herramientas insospechadas. El otro día en la discusión y en la conversación que teníamos antes de este panel, nos preguntaban, quizás decían, bueno, quizás pueden hablar acerca de las tecnologías que hay, o las herramientas que utilizan. La verdad es que son infinitas prácticamente, y cada uno va a tener su preferencia, su razón de ser, y según lo que quiera hacer va a elegir alguna cosa u otra. Entonces la verdad es que tenemos un escenario muy diferente de lo que le pasaba a Moreno hace 90 años cuando hacía las cosas en papel, o cuando mis profesores en cuarto grado tenían que ponerse la noche a trasnochar en papel, intentando encontrar las relaciones de saber qué chica me gustaba a mí, y quizás qué chica quería estar conmigo en el grupo, ¿no? Y claramente hay una cosa que también quiero aclarar, para que empiecen a pensar en también lo que va pasando cuando escuchan las presentaciones, que el panel de hoy no es una muestra representativa. Y lo digo en el buen sentido del término, ¿no? Ya un par de las personas del panel los conozco, hemos conversado muchas veces, y no es una muestra representativa, no por el volumen, sino porque realmente, por lo que implica ser representativo, ¿no? Porque no representa
a lo que pasa en las organizaciones. Hoy vamos a hablar con empresas de tecnología, empresas que tienen ingenieros, empresas de la industria química, empresas que tienen una situación bastante particular y que nos pueden, en función de eso, mostrar experiencias particulares de cómo es hacer analytics. El desafío de hoy para todos ustedes me parece que es no intentar repetir lo que hacen ellos, sino aprender para entender cómo adaptar eso a la situación específica de cada uno de sus negocios. Algunos serán empresas grandes, otros serán empresas chicas, algunos internacionales, multinacionales, quizás Sebastián va a tener que agarrarse la cabeza intentando entender cómo traducir 30 idiomas o 25 países. Georgina, el mundo LATAM, viste, es diferente, quizás el mundo que implica tener tantos usos horarios, y de repente claramente Ramiro tiene una situación particular de una industria química que tiene otro tipo de improntas que las empresas de tecnología. Cuando venía pensando en esto, también pasó que justo alguien de mi equipo vino y me dijo, Juan, estuve haciendo entrevistas a personas de HR Analytics de diversas organizaciones importantes, no las de hoy, ¿no? Y me dice, la verdad es que me sorprendí. Me llevé como una situación un poco llamativa que todavía no logro entender. ¿Cuál fue? Se reunió con la gerenta de recursos, perdón, la gerenta de Analytics de una empresa bastante importante y se puso a averiguar acerca de qué hacían. Y le preguntó acerca, bueno, ¿y qué hacen con eso? ¿Y qué hacen con todos estos datos, indicadores, todas estas insights que ustedes están encontrando? Y puso cara de poco y nada, ¿no? Y esto es un tema importante, ¿no? Porque también lo que nos pasa con el mundo Analytics no se trata solamente de utilizar mucha data, tener mucha data, generar indicadores, dashboards, en la herramienta que vos quieres, insights y demás, sino que realmente algo ocurra con eso, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Hay una fascinación de simplemente querer medirlo todo, y la verdad es que terminamos en una situación en la que tenemos un montón de indicadores que no se utilizan. Y ahí tenemos una situación para considerar. No, claramente este fenómeno que le pasó a esta persona en mi equipo, le fue pasando con otras empresas, que también hacían emails con informes que no llegaban a nadie. ¿Por qué no llegan a nadie? Porque quizás se lo mandaban a Pablo, a Georgina, o quién, pero ese mail quedaba sin leer. Entonces tenemos un problema con Analytics. Y esta es una situación que en empresas con referentes de HR Analytics está ocurriendo también. Y no podemos dejar de considerar. Cuando me pongo a pensar acerca de lo que fue pasando en estos últimos 10 años y hacia dónde vamos, y empieza a ver una cosa de wow, todos queremos tecnología y queremos modelos predictivos. Todos queremos predecirlo todo. Queremos predecir y suena fantástico. Es lo que tenés que tener. También tenemos una situación de, todos dicen qué importantes son los datos, pero fíjense que a la vez tenemos una situación bastante diferente, como decía antes. Tanto data, pero tampoco se hace. También una fascinación y un enamoramiento de la tecnología, ¿no? Pero también me olvido que es utilizada por personas, ¿no? Tenemos un montón de tecnología para utilizar, también tenemos que entender que esta tecnología es utilizada por gente. Y también tenemos un montón de situaciones que tenemos que considerar, y tenemos que aprender. Siguen apareciendo empresas que sigue habiendo una excusa para no hacer analytics, que es los datos están mal, ¿no? Si yo hiciera una encuesta a todos los que están acá, ¿no? Ya vamos 158 conectados, creo que sospecharía claramente si alguien me dice que tienes todos sus datos bien, ¿no? Sebastián se ríe porque la está pasando todo el tiempo, Georgina también, y así todos los que están acá conectados, ¿no? Los datos siempre van a estar mal. Las empresas que avanzan con Analytics aceptan esta situación y avanzan. Y esto es lo que ves la diferencia. Todas las empresas que están avanzando con Analytics aceptan y entienden que parte del juego es vivir con datos incorrectos. Andate al negocio y les va a pasar lo mismo, ¿eh? El negocio tampoco tiene datos bien, y no por eso dejan de hacer cosas. Y lo que me parece que sigue apareciendo como un tema fundamental, y hoy en día lo vemos muy fuerte, el mundo COVID nos está haciendo aprender acerca del mundo de toma de decisiones basadas en datos. Fíjense que todos los gobiernos te la pasan diciendo acerca de utilizamos datos para tomar evidencia, pero siempre nos dejamos de observar el problema de los sesgos y los supuestos y el rol que juegan en analizar los datos. Siempre me gusta repetir y recordar una frase que es importante cuando avancemos con esto, que es, los datos son objetivos, la gente no. Y este es el desafío que nos da Analytics para ir trabajando. En función de eso voy viendo algunos errores que se siguen repitiendo y me parece que son importantes pensar y recordar y entender y comprender para avanzar en el mundo de Analytics, que es, muchos pierden el foco. ¿Para qué hacer Analytics? Me parece que la primera pregunta que muchas empresas todavía no saben responder. No es simplemente medir por medir, sino es para algo y para alguien. Y este es un problema que muchos se marean, porque tenemos cada vez más datos sobran. Nos falta foco de qué queremos hacer con esos datos. Me parece que también muchos se enredan con la tecnología, ¿no? Y me parecía muy bonita esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa sobre esto? Porque tenés mucha tecnología increíble, ¿no? O sea, hace un tiempito hacía un webinar con un colega de Perú que usaba una herramienta de clima, perdón, de pulso, donde semanalmente
le preguntaba a toda la gente de la compañía qué le pasaba con diversas cosas. Todas las semanas. No una vez al año, todas las semanas. Si no tenés foco acerca de lo que querés hacer y no sabés cómo hacer la tecnología con simpleza, te mareás. Piensen en todos ustedes y la cantidad de sistemas que están utilizando. Y agregamos más y más y más y perdemos el foco de qué queremos hacer con todas esas herramientas que utilizamos. Lo que más me preocupa finalmente también, cuando empezamos a ver los errores y las cosas que hacen diferente las empresas que avanzan bien en Analytics, es nos olvidamos del cliente. Y a una vez recuerdo un colega en México, ¿no? Un cliente, que decía, Juan, quiero que a la gente le quede claro que HR Analytics no es para HR. HR Analytics es para el negocio. Es para hacer las cosas que el negocio necesite. Tampoco me puedo olvidar de las personas, ¿no? Pero nos olvidamos de los clientes. Porque no se trata de lo que a nosotros, profesionales de gestión humana, nos fascina, sino lo que nos están pidiendo, están necesitando, y muchas veces nadie sabe formular. La pregunta fundamental para mí es entender qué es lo que quiere cada empresa, qué es lo que necesita cada negocio. Pues no es lo mismo lo que le pasa a Sebastián, no es lo mismo que le pasa a Georgina, no es lo mismo que tiene que resolver Pablo con sus clientes en España, y no es lo mismo que pueda tener que resolver quizás Ramiro en una empresa de química. Y para eso también hay un punto interesante entender que también hay que tomar buenas decisiones en términos de entender toda la tecnología y las herramientas que hay. Y ahí me parece que hay una cosa que yo llamo ecosistema y equipo en esta slide. Esta es un slide, la verdad es que estuve buscando, no encontré una mejor, pero ya de por sí bastante bonita, de una de las tantas tecnologías que hay de HR en el mercado disponibles para utilizar. Hay un montón. Y también lo que aprendemos con Analytics es que no podemos saberlo todo. Analytics, a medida que vas avanzando y más avanzás, te sentís cada vez más ignorante. Para eso necesitamos un ecosistema de tecnologías que también están disponibles en el mercado, que nos permitan a veces resolver problemas en forma inmediata. No tiene sentido que de repente te pongas a armar un sistema de encuestas de pulso con la complejidad técnica que tenga, quizás si es una empresa pequeña, pero sí aprovecharlas, como también qué equipo vas a armar internamente, ¿no? No podés solo hacerlo esto. Esto es armar equipo, con los de adentro y con los de afuera. También me parece que un punto importante, y pensando que estamos en Hacking HR, me parece que también una cosa que voy aprendiendo sistemáticamente, que meterte en Analytics es olvidarte del manual de recursos humanos. Olvídate de las cosas que todos te dicen que tenés que hacer y ponete a pensar qué es lo que realmente tiene sentido hacer. Fíjate que todavía seguimos midiendo, porque lo dice el manual y me queda un minuto, seguimos midiendo cuántas horas de capacitación tenemos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos? No está en el manual, está en el negocio. Y para eso tenemos que entender mejor que nunca lo que está pasando y cómo salir de lo que nos pide el negocio. Vamos a tener que ser políglotas. Vamos a tener que aprender a hablar todos los idiomas. Analytics, psicología, recursos humanos, negocio, finanzas y demás. No sirve que aprendas solo un idioma. Tenés que saberlo de todo y tenés que aprender un poco de todo. No vas a ser totalmente bilingüe, pero sí tenés que interactuar con las personas que te permitan avanzar en la disciplina. Y finalmente, para mí lo más importante, Analytics no es un email que llega. Basta de repetir, si no se puede medir, no se puede gestionar, si no se trata de comprender para accionar. Si tu comprensión no te permite lograr la acción, estás mal. Esto fue un poco la idea de algunas de las cosas que yo quiero marcar, subrayar y como poner la base para abrir la discusión y la presentación de algunos colegas acerca de lo que están haciendo en Analytics. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Aplausos también a la distancia. Así que te agradecemos por este pantallazo inicial al Analytics y este pantallazo del estado del arte de estas nuevas herramientas. Así que muchísimas gracias. Para seguir avanzando, le vamos a dar la bienvenida desde San Pablo. Está conectado Ramiro Luegue, que es Total Rewards Mobility and People Analytics South America en BASF. Así que, Ramiro, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y adelante, te escuchamos. Gracias. Hola, Agustín, ¿me estás escuchando bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, buen día a todos. Felicitaciones, Juan, también por tu presentación, muy buena. No tengo PowerPoint, formo parte ahí del movimiento anti-PowerPoint, todos los que se quieran asociar. Pero también, a propósito, no coloqué un PowerPoint porque es mucho menos una presentación, es mucho más un intercambio basado en la experiencia, basado en la práctica. Entonces creo que Juan dio ahí un contenido bien robusto y bien técnico y de vivencia. Lo mío es mucho más basado en la experiencia.
Como contó, bueno, Agustín, estoy en San Pablo, trabajo en BAF, es una empresa química. Hace 2 años implementamos People Analytics. Lo interesante, principalmente en este momento, una de las principales cosas que visualizamos, ¿no? People Analytics, ¿por qué que está siendo relevante? ¿Por qué es un fórum hoy súper oportuno? Es una actividad que la pensábamos también dentro de recursos humanos como una actividad quizá secundaria. Hoy pasó a ser una actividad central para poder entender, interpretar, decodificar una realidad que está siendo cada vez más compleja. En el día a día, imagínense hoy en donde no tenemos ahí el contacto piel a piel, de tomarnos un cafecito, de entender algunas realidades, donde tenemos que salir un poco del esquema de subjetividad. Si no tuviésemos empezado ese camino hace un tiempo, hoy tendríamos mucho menos forma de entender y de codificar la realidad. El objetivo del área dentro de una empresa también química, industrial, es nosotros tenemos el objetivo principal de generar insights que resuelvan problemas específicos de negocio. Cuando decimos de negocio, incluimos clientes, incluimos personas, colocamos al ser humano en el centro, pero si no entendemos dónde le duele, dónde le aprieta el zapato a un área, a una unidad, cómo resolver un problema, difícilmente es un área que se formalice y se escale dentro de una organización. Y para entender esos problemas, basta con tener algunas metodologías más estructuradas de identificación de problemas, o basta con convivir en la realidad que tiene bastante complejidad todos los días, como para poder decodificar que a un área, por ejemplo, le puede generar un problema perder un talento en el que invirtió mucho tiempo, que otra área le puede, por ejemplo, complicar el hecho de las emisiones de CO2 al ambiente, que otra área tiene una necesidad de una estrategia de retener y ofrecer alternativas para bienestar de sus empleados. Entonces, entendiendo un poco el problema, definición de metodologías, ahí Juan habló de varias, y a partir de eso no existe un área sin resolver algún problema concreto en la realidad de las personas y de los negocios. Entonces, ese objetivo principal nosotros lo tenemos. Me gustó mucho, y voy a salirme un poco de lo que tenía pensado mentalmente, esto, Juan, que dijiste de los datos tan naturalmente desordenados. Cuando un profesional de Analytics te dice, bueno, no, pero tenemos muchas bases, tipo, es el negocio, es la realidad, sí. Nosotros planteamos que los datos tienen una naturaleza entrópica, tienen una tendencia al caos, y que si uno trata de revertir esa tendencia al caos, empieza a ver todo como cajitas, y la realidad es caótica, la realidad es compleja. El desafío del profesional de People Analytics es cómo decodificar esa realidad, entendiendo que la naturaleza de los datos es entrópica. Desde el punto uno de los puntos que hablamos en la preparación es, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo formamos el equipo? Primero, digamos, se justifica el área contando un poco que queremos resolver y que tenemos las herramientas. Recursos humanos tiene un potencial enorme de datos, de información, que tiene que tener sus cuidados, obviamente, pero para entender dónde viven, cuánto ganan, dónde se formaron, cómo performan, qué formación tienen. Entonces, toda esa información para nosotros es crucial. Tengan en cuenta que nosotros somos una empresa química, las empresas que están también en el panel y las empresas que tienen por naturaleza el core business en los datos, les resulta mucho más simple justificar dentro de la estructura organizacional una estructura de analytics. Una empresa química donde las soluciones químicas o productos o moléculas es core business, le cuesta bastante identificar que los datos son un potencial para el desarrollo y alavancar y potencializar negocios. Entonces, ese también es un punto importante a la hora de pensar, tipo, todo el mundo puede hacer People Analytics, es importante entender la interfase con el core business de la empresa, o si no, cómo uno va a acompañar ese core business de la empresa. Desde el punto de vista de formación de equipo, uno de los puntos que conversamos también es, yo tengo más de 20 años en recursos humanos, me formé en ciencias sociales en la UBA, que fue elegida, a paso del aviso, primera facultad en Latinoamérica, y también motivo de mucho orgullo para nosotros los argentinos. Pero como tenía muchos años en recursos humanos, lo primero que hice es buscar no recursos humanos para el área de Analytics. Contraté un ingeniero químico que tenía experiencia en explosión de site, en medición de riesgo, para que mida el riesgo de pérdida de un talento, por ejemplo, que traiga metodología. Trabajé con ingenieros en petróleo, estoy trabajando con un ingeniero industrial, una chica que un estadístico, una chica que trabaja en física. Entonces, en realidad, como la realidad es interdisciplinaria
y cómo la realidad es diversa, esto de, bueno, tenemos que ser diversos, la realidad ya es diversa, la sociedad es diversa, la naturaleza es diversa, entonces solamente basta con captar que eso que para nosotros desde recursos humanos o las ciencias sociales puede ser un poco más difícil, para un ingeniero en petróleo que se mata entendiendo métodos y estadísticas, puede ser súper fácil. Y el placer de, por ejemplo, no me meto en lenguajes de programación, pero el placer de ver que otros colegas con 20 años menos, o con 15 o con 5 años menos, consiguen hacer muy fácil lo que para nosotros es complejo, es una cosa de colaboración y de trabajo interdisciplinario muy, muy interesante. Entonces, ese también es uno de los elementos, si tienen la posibilidad de crear grupo y crear team en Analytics, es la interdisciplinariedad te permite decodificar una realidad interdisciplinaria mucho más fácilmente. Con varios colegas trabajé, es un área que no se agota, que no se termina de aprender nunca, que es apasionante. Con uno de los colegas que trabajé son de Ernst & Young, EY, y me enseñaron, tipo, después de hablar de propósito, de equipo, quería hablar de método. En el método ellos hablan de 3 tópicos que yo tipo, me enamoré un poco, que hablan de ciencia, de arte y de business. Entonces el método de trabajo es el siguiente. Ciencia es qué herramienta, qué metodología, cuál es el esquema tipo de arquitectura y de infraestructura que vas a trabajar. Arte es entender tipo la parte del centro en el ser humano. Estamos resolviendo un problema de negocio. Ese problema de negocio resuelve un problema de la sociedad. Entonces, cómo entender, cómo hacer design thinking, cómo entender la problemática, cómo estructurarnos, cómo hacer entrevistas. Tiene toda esa parte de arte como segundo elemento. Y el tercer elemento que es business, que es empezar a salir del esquema de las hipótesis que tienen. ¿Será que la distancia al trabajo? ¿Será que alguien que cobra un incentivo de ventas, no sé, vende finalmente más? ¿Será que los esquemas de Sales Incentive Program estimulan el aumento de ventas, o hay mercados que llegan a un punto de agotamiento que no, en donde no es necesario, por ejemplo, incentivar esa venta porque ya no tiene una contrapartida? Entonces, estas 3 combinaciones de ciencia, arte y business es un modelo que nosotros adoptamos, que aprendimos de las consultorías que saben trabajar. EY ahí combina elementos bien interesantes sobre método científico, centrar en el ser humano y resolver problemas de negocios. Uno de los puntos interesantes que contaba de la centralidad de recursos humanos es, hoy ya prácticamente no existe presentación ejecutiva de recursos humanos que no pase en un momento por la mesa de Analytics para hacerla más robusta, para complementarla, para tener otra perspectiva, para tener una medición del mercado externo, de tendencias de mercado, entender el pulso interno de la compañía. Y ahí tengo varios ejemplos, les quería contar, tipo 3 ejemplos principalmente, que tienen que ver mucho con el vicio que yo le digo de dejar de hablar de indicadores y pasar a hablar insights. Esto es decir, son 1000 empleados distribuidos en 3 países, con 4 niveles, de 60% de hombres, 40% de mujeres, no tienen ninguna utilidad, porque ahí la pregunta es, ¿para qué estamos haciendo todo eso? ¿Qué te ayuda a resolver? ¿Cuáles son las preguntas que te van a ayudar a encontrar una solución a un problema puntual? Entonces, en esto de pasar de indicadores a insights, hay como 2 o 3 ejemplos que les quería mostrar. El primero, por ejemplo, trabajamos en un proyecto súper interesante de predecir el riesgo de pérdida de talentos, que es un algoritmo o es una solución que muchas empresas quieren, es invertir mucho en mis talentos, el escenario está desafiador, nosotros principalmente no tenemos un problema de turnover muy grave, la verdad que estamos abajo de la media, pero mucho más pensando en Analytics como una herramienta estratégica y predictiva. Lo ideal es hacerlo cuando no tenés un gran problema declarado, no es ir al pronto socorro, como se dice acá en Brasil, a la sala de emergencia, sino hacer una cosa mucho más de predecir un problema de futuro. Y prediciendo ese problema de futuro, colocás al líder también y al área de negocio a pensar más estratégicamente, porque no tenemos hoy, por ejemplo, un problema de turnover, pero si cambia el escenario, ese problema de turnover, ese problema de pérdida de talento, en el que invertimos mucho, se puede dar con mucha más facilidad. Y la realidad es mucho más pensar en la pérdida, es mucho menos pensar en la pérdida de talento, sino cuáles son las estrategias para retenerlo. Entonces ahí trabajamos con ese esquema de entender problemas de negocio, para cuáles negocios, por ejemplo, el desarrollo de talentos y de know-how
era core business, porque tipo, no podés tardar, tipo, demanda 2 o 3 o 4 o 5 años la formación de conocimiento. Y ahí nosotros tuvimos algunos key findings, por ejemplo, que son esas hipótesis de, no sé si Juan habló de esto de creo, ¿no? Ya se habló de creo que tal cosa, me parece que tal cosa, recursos humanos gerenciados, creo que cuando empecé a trabajar 20 años atrás, esto del gut feeling, ¿no? Y también eso es lo que estás hablando es una hipótesis que tiene que ser demostrada de manera profesional, también para profesionalizar nuestro rol. En este proyecto, por ejemplo, identificamos que las personas que aplican a job posting, para medir riesgo de salida, ¿sí? Las personas que aplican a job posting están manifestando un interés de que se quieren mover para adentro o para donde sea. Y si no se da para adentro, se van. Y en algún momento se van cuando encuentren una oportunidad. Y estadísticamente conseguimos justificar que quien participa de los job posting en relación a los que no participa aumenta la chance de riesgo de salida en 3 veces. Eso ya es una alerta. Otros temas, por ejemplo, es esto de la capacidad la influencia del líder en la retención del equipo. Entonces medimos ahí cuáles eran las evaluaciones de los líderes, separamos los mejores evaluados de los peores evaluados. Entendimos, por ejemplo, estos tipos están en el pool de talentos, estas personas son top performers, pero mucho más que eso es, consiguen retener o consiguen aumentar el turnover del equipo que conducen. Y cuando hacemos un análisis de extremos y dividimos ahí por percentiles, entendemos que más o menos los mejores líderes retienen 4 veces más que los peores líderes a sus talentos. Entonces ahí si tenés un área crítica, un área clave donde propiedad intelectual, capital intelectual es clave, tener un mal líder o mal evaluado es un riesgo terrible para la organización. Para matarlo, para eliminarlo, para echarlo, para demitirlo, para poder trabajar con él como en el desarrollo de ese líder para que aumente su calidad de liderazgo, pues sabemos que es una variable que correlaciona. Y después hay otras variables que es interesante también, porque no estamos en un proceso de aprendizaje y no tenemos la verdad revelada. Por ejemplo, suponíamos, hoy en día mucho menos, pero suponíamos que la distancia era un factor para nuestros talentos de riesgo de perderlo. Tipo, si el tipo viaja 40 kilómetros y se despierta en Capital y trabaja en Pilar y está en 1 hora y media en la Panamericana y demás, el riesgo de perderlo por una empresa vecina es alto. En nuestra estadística no salió, pero también tiene que ver con cultura de compañía y perfil de los profesionales, la correlación entre distancia y riesgo de perder. Pero siempre es importante porque los algoritmos están vivos, la realidad está viva, la motivación de las personas está viva. Hoy casi nadie volvería a trabajar de la manera que trabajábamos hace 3 meses. Entonces ese algoritmo y esa definición también se tiene que retroalimentar todo el tiempo. Otro ejemplo que tengo, no sé cómo estoy con tiempo, otro ejemplo que tengo es el tema de, implementamos hace muy poquito el área de bienestar, de well-being, y en ese punto lo que empezamos a ver es a través de cómo sofisticar un poco más esas propuestas, es cómo un área de bienestar, por ejemplo, contribuye. Teníamos una empresa separada, una legal entity separada, que tenía como la función de club o de cooperativa. Y ese club, acá en Brasil, tenía mucho más una conformación de socios hombres haciendo actividades de hombres. Entonces nosotros tenemos uno de los pilares estratégicos, aumentar la diversidad, cerrar, por ejemplo, el pay gap de gender. Entonces, uno de los elementos fue cómo actividades de well-being pueden tener un portfolio que ayudan a cerrar la brecha de género. Entonces, cómo tenemos ofertas y propuestas para las mujeres que hagan que trabajar en BAF sea mucho más interesante que trabajar en otra empresa, porque hay muchas iniciativas de bienestar dedicadas a ellas, y también a cerrar y hacer una población mucho más equilibrada. Entonces, ¿cómo interfacea el área de bienestar con género, con diversidad e inclusión? Cómo una inversión en bienestar tiene una contrapartida en salud, porque esperamos gastar más. Por lo general en Argentina los modelos son de prepago, pero en Brasil y en otros países son de postpagamento, entonces consumís y pagás, y tenés una relación directa entre invierto acá y espero menos consumo del otro lado. Cómo también impacta en marca empleadora, tipo los candidatos y las personas que trabajan reconocen que, por ejemplo, bienestar fortalece la marca empleadora, fortalece la propuesta de valor y desempata una búsqueda entre una propuesta y la otra. Entonces hicimos ese esquema y también identificamos que las personas donde teníamos más riesgo de pérdida, asociándolo con el proyecto anterior,
eran personas entre 30 y 35 años que son las que por lo general valorizan mucho más el lifestyle. Entonces, tener una propuesta robusta para aquellos profesionales que tienen potencial de riesgo de salir de la compañía, una nueva propuesta, agregado valor a la propuesta de recursos humanos y interrelacionado a varias variables. El último ejemplo que quería contar es, por ahí, ejemplos más simples, porque People Analytics no tiene por qué ser siempre hiper mega sofisticado, ni tema de ingenieros. En la vuelta, cuando estamos planificando el retorno al lugar de trabajo, sabemos que los espacios van a estar condicionados, los ascensores van a estar condicionados, los horarios, probablemente no podamos volver todos. Yo pienso, por ejemplo, en el aula en que estudiaba en la primaria y en la secundaria. Éramos 40 en un aula de 10x8, una cosa por el estilo. Eso hoy ya no cabe. No cabe, por ejemplo, que muchos de los espacios de comedores y restaurantes que eran pensados como espacios de convivencia se ocupen full. Entonces, el árbol de decisión de quién va a volver y por qué, separando a las personas de alto riesgo, de las personas que tienen preferencia, de las personas que tienen miedo, de aquellos que sí pueden volver, y hacer todo ese conjunto entendiendo que yo convivo en un espacio con el área de legales, con el área de auditoría, con el área de presidencia, hacer todo ese árbol de decisión para entender cómo volvemos de una manera organizada. También es un ejemplo muy claro de cómo Analytics hace interfase con áreas que hasta entonces no pensaba y genera valor para el negocio. Por último, lo que quería traerles, y después dejo abierto a varias preguntas y demás al final, es una definición de que durante este tiempo nosotros decidimos, o desde Analytics, no contribuir con la medición de performance, tipo no voy a ayudar a alguien a que mida productividad ahora, y mi foco es mucho más medir el pulso, interpretar qué es lo que está pasando, qué es lo que la persona está necesitando, qué es lo que las áreas están necesitando, y a partir de eso ayudar con metodologías, con estadísticas, con insights. Pero para medir performance existe el proceso de performance management. Los 45 minutos del segundo tiempo, el minuto 90 va a ser 31 de diciembre. Hoy nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando, y principalmente me parece también tipo de, si tenemos un compromiso de colocar el ser humano en el centro, People Analytics tiene que servir para decodificar e interpretar esas situaciones de medir el pulso organizacional, lo que le pasa a las personas. Contribuiremos con mediciones de productividad y performance un poco más adelante, donde la cosa esté un poco más estable, pero ahora los resultados son bastante inciertos. Entonces, no sé si estoy bien con el tiempo. Estamos ahí pasados ya. Perfecto, bueno, es eso, sigo en el final si hubiera preguntas, muchas gracias. Dale, sí, complementamos al final con las preguntas. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu mirada y tu experiencia ahí en BAF. Y ahora le vamos a dar rápidamente el paso a Sebastián Gili, que es Global Head of People Analytics en OLX Group. Así que, Seba, adelante y bienvenido, y aplausos virtuales para vos también. Muchas gracias. Yo tampoco soy fan de las presentaciones, pero en este caso preparé una con el esmero que pude darle a esto. Así que, bueno, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Yo les quiero contar dos cosas. No tenemos mucho tiempo y voy a tratar de poner el cronómetro para atrás para tener una idea de cuánto tiempo voy a tardar. Entonces les quiero contar dos cosas muy concretas. Una es cuál es la visión o el objetivo final que tenemos como área de People Analytics en OLX, que está lejos quizá, es algo que nos va a costar llegar, pero bueno, es el lugar al que queremos llegar. Empezamos chiquito, pero pensamos en grande. Y después, bueno, les voy a contar tres cosas que para mí son importantes o fueron importantes en el desarrollo del área de People Analytics y donde estamos hoy. Entonces, lo primero que quería hacer era, a ver. Ahí está. Quería preguntarles a todos antes que piensen un segundo cuál es el objetivo del área de recursos humanos. En general. No, un segundito, todavía no, por favor. Si podemos sacar eso, Manu. El objetivo del área de recursos humanos. Y lo primero que todo el mundo suele contestar, o vi muchísimas veces en muchas aulas y en muchos lugares, es que lo primero que decimos es queremos contribuir a la consecución de los objetivos de la organización. Este es el primer statement que lanzamos cuando decimos qué queremos hacer como área. Pero es muy general, porque en realidad todas las áreas de la organización quieren contribuir a los objetivos de la organización, ¿no? Y ahí sí, Manu, si querés lanzar la pregunta, y quiero que sean más concretos ahora y ustedes contesten en 15 segundos
qué es lo que piensan de todas estas posibilidades que pueden ser el objetivo del área. ¿Sí? Les damos así 15 segundos nada más, porque no tenemos mucho tiempo o menos. Contesten y vemos los resultados. Piensen en todas las que ustedes creen que pueden ser posibles. Y también, bueno, si tienen alguna preferencia por alguna, la seleccionan solamente a esa. Se va cuando corto, ¿no? Yo creo que ya cortemos, si querés, para poder avanzar rápido. Dale. ¿Vemos los resultados? Bien, bueno, tenía truco claramente, todas eran correctas. Lo interesante de esto, si quieren, pasemos, ¿ya puedo sacarlo, Manu? En realidad lo interesante de las diferentes alternativas no es qué es lo que podemos hacer, o sea, qué es lo que tenemos que hacer como recurso humano, sino cada una de las preguntas tiene palabras que son más importantes ahí. Y es encontrar a las personas correctas. Si ven, correctas está en negrita. Establecer las políticas de compensación adecuadas para estimular la performance. Definir una estructura organizacional que contribuya a la productividad. Generar un ambiente que favorezca la comunicación efectiva. Y después dice desempeño adecuado para medirlo, y la que más me gusta a mí es definir y promover la cultura más favorable para la organización. El tema es que esas palabras nosotros en recursos humanos las tenemos y decimos, bueno, vamos a traer a las personas correctas a la organización, vamos a definir cuál es la cultura más favorable para conseguir nuestros objetivos. Pero en realidad no tenemos ni idea muchísimas veces. Lo que hacemos es contratar a las personas, ponerlas en la organización y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ojalá que sea el mejor. Lo medimos, lo evaluamos, tomamos entrevistas, hicimos reuniones, pero cuando la persona entra no sabemos si está en el mejor equipo o no, si era el mejor lugar para esa persona. A veces ni siquiera sabemos cuánto tiempo se queda esa persona dentro de la organización, con qué contribuye, cuáles son las cosas que trajo, cuáles son las cosas que entregó. Y la más complicada de todas es muchas veces la cultura. Nosotros decimos, bueno, tenemos estos rasgos culturales, estos comportamientos que queremos que crezcan y se valoren dentro de la organización. Pero ¿son los mejores? ¿Sabemos qué impacto están teniendo en la gente? ¿Cómo eso se va modificando en el tiempo? Realmente nos cuesta muchísimo medir esas cosas y no sabemos realmente si eso está teniendo el impacto que estamos buscando. Entonces, cuando vamos con un reporte o un informe de nuestra actividad y estas acciones que estamos tomando, nos sentamos muchas veces enfrente del equipo de liderazgo y bueno, empiezan a pedir ayuda porque lo único que estamos haciendo es contarles lo que hicimos, si no les contamos el impacto de lo que hicimos. Y si no, también es esto de, bueno, no puedo más, contame algo que tenga sentido. Acá vino el de finanzas y me dijo cuánto ganamos este mes o cómo vamos contra los resultados, y vos me estás contando que hiciste una capacitación que fue muy valiosa. Entonces, es mucho más difícil para nosotros poder transmitir un mensaje que alguien de negocio entienda. Por lo tanto, lo que en realidad queremos contestar y queremos saber son otras cosas. Es en qué medida mejoramos la productividad de la organización con la estructura que definimos, si de verdad la comunicación está siendo más efectiva con las acciones que estamos tomando. ¿Estamos de verdad tomando a las personas correctas o no? ¿Deberíamos tener más cuidado y filtrar más, o podemos abrir un poco más y ver qué personas pueden ingresar? ¿De verdad la capacitación que estamos haciendo contribuye a que el desempeño sea mejor? Y la cultura que definimos, ¿contribuye a los objetivos de la organización o no? Eso es lo que queremos contestar. Esas son las cosas que realmente nos gustaría contestar como HR, o por lo menos a mí, dentro de recursos humanos de OLX. Todas son bastante difíciles y requieren bastante desarrollo en lo que es el modelo de People Analytics. Por lo tanto, quizá estamos un poquito antes nosotros ahora, y lo que queremos sí empezar a contestar son estas preguntas más simples, que son: ¿cuáles son las características de los mejores vendedores de la organización? Para empezar a tomar gente que tenga estas características dentro de nuestra estructura. Buscar a esas personas que en cada país, en cada lugar en donde estamos, son las que tienen el mix correcto de conocimiento, no sé, donde gente, etcétera, que hacen a que una persona pueda vender más. ¿Cuánto tiempo una persona tarda en alcanzar el desempeño deseado? O sea, vos perdés a una persona, ¿cuánto tardás en tener uno igual al que tenías, o parecido, o con las características similares? Eso para empezar a entender también el costo de pérdida de una persona. Porque a veces, no sé, tenemos una rotación supongamos de un 15%, bueno, cada persona que perdemos es un costo enorme para la organización de todo tipo. Hay muchísimas cosas que son muy difíciles de medir. Incluso hasta cuando la persona sale y comenta afuera de la organización algo sobre nosotros, sobre la imagen y la imagen de marca que tenemos. Las personas que contratamos son contrataciones de calidad, y cuánto nos cuesta una salida voluntaria.
Todo esto es lo que queremos contestar en OLX en un entorno difícil, porque somos más de 8.000 empleados en más de 24 países y con por lo menos 10 idiomas. La última encuesta que lanzamos ayer salió en 9 idiomas, porque bueno, ahora ya no tenemos árabe, pero imagínense lo que es hasta entender si lo que estamos preguntando en todos los idiomas significa lo mismo. Y tenés que confiar en mucha gente para que lo traduzca de la manera correcta. Entonces, el entorno es complejo. Es un entorno complejo en donde hasta comunicarnos, definir qué cosas son importantes, es difícil, y explicarlas es muchas veces muy complejo. Y por eso es que hay 3 cosas que yo les quiero contar justamente con respecto a esta estructura compleja y esta visión que tenemos, que para mí son importantes tener en cuenta al avanzar con People Analytics. Algunas cosas son al principio, como la infraestructura y los perfiles, la medición, y la infraestructura y los perfiles quizás un poco más adelante. Con respecto a la medición, fundamental, esto lo decimos todos, ¿qué cosas vamos a medir? Y cómo vamos a medir esas cosas. Pero lo más importante acá es, piensen en este entorno de 24 países, empresas que fueron creciendo inorgánicamente, que nosotros vamos comprando. Piensen solamente definir headcount ahí. ¿Qué es headcount? Headcount es, lo estamos midiendo el último día del mes o al principio del mes siguiente. ¿Estamos midiendo toda la gente que son contractors o no los estamos midiendo? ¿Tomamos a la gente en cuenta a la gente que sale el último día del mes o no? Bueno, todas esas cosas fueron muy importantes para nosotros porque en cada país hay situaciones diferentes. Hace muy poquito me enteré de que en Polonia podés tener gente que sea contratada y también empleado. Yo pensé que eso no se podía. Pero eso hace a la diversidad que tenemos, a la cabeza abierta que tenés que tener para escuchar todas las posibilidades distintas que hay, y poder definir unas medidas que tengan sentido para todos. Entonces, definir qué medir es muy importante. Después lo siguiente es unificar fuentes de datos. Nosotros, sí, alguien dijo por ahí, tenemos una diversidad enorme, Juan me parece que lo mencionó, una diversidad enorme de sistemas, más de 30. Estamos trabajando con muchos menos para poder unificarlos y ponerlos en un data lake todo junto. Data lake es un lugar donde vos toda la información la ponés junta y la podés analizar y empezar a interrelacionar. Antes nosotros la teníamos separada y ahora empezamos a relacionarla en función de determinadas claves que tienen los datos de empleados. Entonces, estamos haciendo ese paso a un solo data lake. Y eso pasa al tema siguiente, que es la infraestructura. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con una infraestructura de 3 niveles, en donde decidimos dónde guardamos la información, cómo la democratizamos o cómo la disponibilizamos, y cómo hacemos que se pueda visualizar. Y ahí tenemos Amazon Web Services, Presto, que es para poder hacer la democratización, y después Tableau, que es la herramienta global que tenemos en OLX para poder hacer toda la visualización de datos. Y eso lo que está bueno para nosotros y que es fundamental, es poder replicar lo que otros equipos hacen, porque si no al final estamos solos otra vez. Tenemos sistemas que están aislados, tenemos sistemas que no interactúan con ninguna otra parte de la organización. Entonces lo que queremos es tener una estructura de datos, una infraestructura técnica que sea igual a la de finanzas, igual a la de Business Intelligence, que es la que está midiendo el progreso del negocio y los resultados. Así al final el objetivo es que todo eso empiece a hablar junto, y si estamos midiendo productividad de las personas, podamos sacar la información directamente de finanzas, por ejemplo. Y lo último que quería contarles acá es, necesitamos perfiles tecnológicos en HR, eso ya lo dijo Juan al principio. Es fundamental que empecemos a traer gente que sepa de data engineering, que sepa disponibilizar la información, que sepa ayudarnos a visualizar mejor. Y ahí, bueno, lo que es fundamental es empezar a traer a esa gente, tenerla con nosotros y trabajar con nosotros. Escuché el otro día ¿cómo se llama? Una estadística que decía que el 30% de la gente que trabaja en recursos humanos en una empresa que ya está trabajando mucho con People Analytics es de ingeniería. Y la otra pata es que nosotros mismos nos tenemos que reconvertir. Si queremos empezar a hablar un idioma más numérico y más basado en datos, tenemos que nosotros mismos crecer en eso. Hay mucha gente en recursos humanos que viene de perfiles más de psicología, de relaciones laborales. Bueno, podemos transformarnos en algo distinto, pero tenemos que tomar esa decisión y buscar hacerlo. Ya me queda muy poco tiempo. Entonces, recapitulando, primero saber qué medir y definir la medida. Muy importante definir la medida. Sobre todo en una organización donde tenemos
tanta dispersión de países y diferentes formas de hacer las cosas. Después unificar la fuente de información y definir la infraestructura tecnológica que quieres usar, y obtener, contratar o desarrollar los perfiles correctos. Si es posible, en muchos casos, a mí me encanta traer gente de recursos humanos que esté interesada en esto. El paso inicial es gente que esté motivada para hacer algo en People Analytics. Si le gusta, ya para mí es válido para empezar a trabajar con nosotros. Y bueno, lo más importante es el viaje del opinólogo al científico. Pasar de ser una persona que, ahí está, me está avisando que ya estoy en el límite, pasar de ser una persona que se sienta en la mesa de liderazgo y lo que hace es opinar y contar lo que hizo sin ningún tipo de dato por atrás, a contar de verdad lo que nos está pasando y poder dar información sobre el impacto que tuvimos con las acciones que tomamos. Y finalmente, bueno, dejarlos con esta frase que seguramente la mayoría conoce, pero a mí me encanta, y es que sin datos somos solamente otra persona con opiniones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. De vuelta, aplausos a la distancia. Te agradecemos por tu disponibilidad y tiempo y trabajo para estar hoy acá. Y vamos a avanzar rápidamente, así después nos queda tiempo al final para algunas preguntas, con Georgina Ricci, que es People Planning, Organizational Design y Analytics Manager en Mercado Libre. Georgina, bueno, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones gracias por convocarme y felicitaciones a los chicos que expusieron antes. Voy a intentar, creo que la buena noticia de todo esto y de lo que conversaron Juan, Rami y Sebas, hay mucho que van a ver que es similar lo que estamos presentando. Si quieren, arranco, y creo, avísenme si se ve bien la pantalla, arranco un poquito presentándome, y voy a atar el tema de que necesitamos mix de perfiles. ¿Y por qué digo esto? Porque soy contadora, llevo 7 años en Mercado Libre, considerando que Mercado Libre tiene 20 años, soy bastante vieja dentro de Mercado Libre, y vengo originalmente del palo de finanzas, ¿sí? De finanzas de los números, y hace 2 años creamos el área de Planning y Analytics un poco para ordenar justamente todo este crecimiento de Mercado Libre. Creo que somos muchos de la TAM, y creo que no te voy a explicar mucho qué es Mercado Libre, pero hay gente en España y en otros países, pero bueno, Mercado Libre viene creciendo a pasos agigantados en lo que es e-commerce, y sobre todo en este contexto, ¿no? Justo hablábamos antes cómo en este contexto justamente se convirtió el e-commerce en una forma para poder estar cerca y para poder colaborar y poder comprar, sobre todo en un contexto de confinamiento. Acá vamos a contar un poquito cómo arrancamos hace 2 años, y acá el título, y creo que se habló mucho, ¿no? De pasar de ser un delivery de datos a poder cómo ayudar para la toma de decisiones. Mercado Libre está creciendo, como decía, hoy somos 11.700 personas, y si quieren, y para mostrar un poquito la evolución de cómo venimos creciendo, y siempre digo, como cuando entré en el 2013 éramos 2.000 más o menos, y hoy somos 11.000, y vamos a ser 16.000 a fin de año. Por lo cual, ¿cómo hacer para desde nuestro rol de People, ¿no? Poder apalancar este crecimiento sustentable? Y sobre todo, y acá también traigo un poco lo que decía Sebas, de decir, bueno, ¿cuál es nuestro propósito dentro de People? Construir el mejor lugar para trabajar, por supuesto, y ayudar al negocio a concretar sus objetivos principales. ¿Cómo desde People Analytics podemos colaborar, ¿no? Con el fin último de People, garantizando que las decisiones de People sean data-driven y por supuesto que generen impacto? Ahí hablaban, ya no recuerdo si fueron Juan, Rami o Sebas, ¿no? Pero ¿por qué medimos lo que medimos, no? Empecemos a medir y a tomar conciencia de lo que midamos tenga el verdadero impacto. Voy a contar un poco nuestro recorrido y nuestro camino por Planning Analytics, pero no quiero dejar pasar cuáles son nuestros principios culturales dentro de Mercado Libre. ¿Y por qué digo esto? Si bien los principios culturales son importantes por supuesto, para los que componemos Mercado Libre como colaboradores, estos principios culturales están en nuestro ADN hasta en la forma en la que trabajamos. Por supuesto, emprender tomando riesgos, crear valor para el usuario, ejecutar con excelencia, estamos en beta continua. En empresas de tecnología como Mercado Libre o LX, me imagino que a Sebas le debe pasar lo mismo, ¿no? Estamos creciendo, todo va muy rápido, y no podemos esperar
como decía Juan, los datos no tienen que estar 100% correctos para avanzar y para medir. Asumamos que están un 80% bien y vayamos a medir, y vayamos con entregables un 1.0, un 2.0. Siempre decimos que 1 es mejor que 0, así que es mejor ir avanzando y no detenernos en el camino para poder acompañar este crecimiento. Un poco nuestro recorrido, y en estos 2 años y medio desde que arrancamos, seguramente esto no voy a contar ninguna novedad del camino de Analytics, desde lo reactivo hasta lo predictivo o descriptivo, pero me parecía piola poder mostrar un poco cómo fue evolucionando nuestro camino en cuanto a qué nos estamos preguntando en cada instancia, ¿no? Arrancamos primero justificando, y todos hablamos del turnover o del attrition, ¿no? Pero al principio decíamos, bueno, se fue X cantidad de gente, pero no nos preguntábamos nada, entonces pasamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue esa gente? Arrancamos con modelos predictivos, que tampoco me voy a detener mucho porque Rami lo contó muy bien, el modelo de riesgo de salida, que nosotros también lo implementamos el año pasado, pero poder anticiparse a qué está pasando, pero sobre todo no podemos detenernos ahí si no hacemos algo con esa información, que es por supuesto el segundo y el último nivel, y por eso las estrellitas, y es qué poder hacer con toda esa información para generar el impacto en el negocio y el impacto que necesitamos. Ahí nuestro loguito está muy cerca del impacto, que por supuesto es el gran desafío, y que también comentaba Sebas recién, ¿no? Que es avanzamos un montón en la construcción de datos, en la visualización, pero siempre estamos buscando el ideal que genera el impacto. Los pilares fundamentales, y creo que acá todos hablamos de lo mismo, pero creo que no está mal recordarlo. Cuando hablamos de qué es People Analytics y por qué medimos y qué es visualización de datos, nosotros lo enmarcamos en estos 3 grandes pilares. El primero es la infraestructura. Sin infraestructura no podemos hacer Analytics y no podemos ni siquiera ni visualizar ni generar los insights. El segundo, y es en donde están todas las herramientas de visualización de datos para poder mostrar y poder empezar a correlacionar todas las variables. Y el tercero, y quizás el más importante para conectar, digamos, con nuestro propósito, es el generar insights y para el negocio, sobre todo para el talento y para el negocio. Vamos rápido con infraestructura, y acá no voy a contar ninguna novedad, pero creo que todos arrancamos por lo mismo, ¿no? Con muchas bases de datos, muchos sistemas. Hoy nosotros ya estamos con un data lake en el que nos da la posibilidad de todos los sistemas que tenemos poder integrarlos en una gran base de datos. Sebas lo explicó muy bien, pero es una gran base de datos que nos va a permitir ser mucho más eficientes a la hora de estar buscando la información para correlacionar variables y para la visualización y los insights. En todo lo que es visualización, y esto fue nuestro primer gran tablero consolidado, que también un poco lo que empezamos a hacer es ordenar toda la información de people, ya sea de talento, de rewards, de cultura y de recruiting, en una única fuente de datos y en una única fuente de visualización, para poder ir viendo los KPIs principales de people, ¿no? Ya sea de demografía, ya sea de diversidad, de cuánta gente contratamos, de cuánta gente se deja la compañía, y por supuesto, y acá me quiero detener un poquito, porque bueno, sé que después viene Pablo a contarnos un poco de todo lo que es Zona, pero lo que vemos ahí en cultura y experiencia, que se ve una pequeña red de reconocimientos en este caso, es empezar a ver, bueno, el primer paso es empezar a ver los números y las métricas. En este caso, y en esta red de reconocimientos que vamos a ver acá, empezamos a ver a partir de la plataforma Start Me Up, que no sé si algunos la conocen, pero de los principios culturales que comenté al principio, nosotros nos reconocemos y reconocemos a colaboradores por estos principios culturales, que es uno de nuestros reconocimientos más importantes. Entonces acá ya empezamos a ver qué áreas, por ejemplo, se reconocen, qué áreas se comunican entre sí, si hay áreas que solamente se reconocen entre ellos y no reconocen hacia afuera. Así que bueno, como justo viene Pablo al final, no quería dejar de mencionarlo porque es algo también en lo que nos empezamos a meter.
Y también empezamos a hacer deep dives en un montón de indicadores con dashboards de nuestra gestión, algo que es sumamente importante, y creo que a todos nos pasa, que a medida que empezamos a mostrar nuestros tableros, y a medida que empezamos a mostrar nuestros datos, es ahí cuando generamos mayor adopción, y por supuesto ese share de información incorrecta empieza a elevarse a información correcta, porque por supuesto la gente lo ve y levanta la mano. Algo que nos puso muy contentos a todo el equipo es que en los últimos 3 meses tuvimos 8.600 visualizaciones de nuestros tableros. Para un equipo de HR de 150 personas es un montón, así que esto es a medida que empezamos a mostrar nuestro trabajo, es cuando mayor adopción genera en People y en el negocio, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? Y creo que es nuestro valor agregado, ¿no? Es en toda la parte de insights, y algo que, bueno, no me voy a detener en modelo predictivo de salida, pero es poder anticiparnos, y de la misma forma que contaba Rami, que quizás hoy en día el turnover no es un issue para Mercado Libre, gracias a Dios, todos quieren trabajar en Mercado Libre, y por suerte nuestra tasa es súper saludable, pero qué mejor que hacerlo en este momento y poder determinar los patrones de comportamiento, sobre todo en poblaciones tan distintas que tenemos en Mercado Libre, que tenemos una población de tecnología, una población de atención al cliente que es muy distinta a la de tecnología, y una población más de negocio, con lo cual es ir entendiendo los patrones de comportamiento y poder generar insights para la toma de decisiones. Después también algo no menor, y es cómo alocar, y acá es nuestro link con el negocio, ¿no? Habrán visto que crecemos 40% año contra año, este año estamos creciendo el 70% en nuestra plantilla. ¿Cómo alocar esos recursos de una manera que hable con el negocio, que tenga, no es que vamos a crecer un 70% en todas las unidades de negocio, sino empezar a entender área por área, o unidad de negocio por unidad de negocio, los KPIs directamente de cada unidad de negocio, entender métricas de productividad. En el caso de envíos, ahora, por ejemplo, están explotando los envíos. ¿Cuántas cantidades de paquetes maneja una persona? Bueno, en función de esa proyección de cantidad de envíos que vamos a tener, ¿cuántos representantes de envíos vamos a necesitar? ¿No? Es una forma de alocar correctamente los recursos, impactando directamente en el negocio. Y acá quiero hablar justo que también hablamos de pulso, ¿no? Y cómo podemos dialogar con nuestros líderes y explicarles por qué hacemos lo que hacemos en People, ¿no? Conectar nuestras acciones con el fin último de por qué las llevamos adelante. Nosotros tenemos la encuesta de pulso, y cuando hablamos con los líderes les pedimos que la contesten en determinado tiempo, pero podemos hacer estos análisis y decirles a nuestros líderes por qué es importante contestar la encuesta de pulso. Un ejemplo que traigo acá, y es el que lo van a ver a la izquierda, es que, por ejemplo, hicimos un análisis en atención al cliente, donde vimos que los colaboradores más comprometidos, con un engagement y un compromiso más alto, eran a su vez los que mejor atendían a nuestros usuarios, ¿no? Con un NPS muchísimo más alto. Entonces, de esta forma nos acercamos de otra forma al negocio y le decimos, es importante nuestra Pulse Survey, porque además los colaboradores que están más comprometidos son los que mejores atienden a nuestros usuarios, por ende, más usuarios van a ingresar en la plataforma y se van a sentir más reconocidos. De la otra forma, por ejemplo, cuando hablamos de diseño organizacional o span of control, ¿cómo diseñamos nuestro diseño organizacional o nuestras estructuras? Hicimos algunos análisis como para ver qué correlación existe entre los tamaños de equipos o reportes directos de span of control engagement, y vimos que entre hasta 4 y 8 niveles de reporte se mantiene un sano nivel de engagement y un buen nivel de engagement. O por ejemplo, ya meternos de lleno en el negocio y ver qué equipos son los más productivos, y qué correlación existe con los equipos productivos y con nuestras sentencias de Pulse Survey, que en este caso es ejecutar con excelencia. Ahí podemos entender entonces en dónde, y cuando entendemos cuáles son nuestros equipos más productivos, podemos entender esos patrones de comportamiento y buscar, y ahí lo que decía Sebas también es, bueno, entonces, ¿qué colaboradores vamos a salir a buscar al mercado? Sin duda, si acá creo que este es en donde estamos ahora, y es dar el próximo paso, es
ya no hablamos de KPIs de negocio o KPIs de people, u objetivos de negocio o objetivos de people. El siguiente nivel es pensarlo como un ecosistema en donde people y negocio trabajan en conjunto, donde todos hablamos el mismo lenguaje. Traigo a Sebas también, que estamos en esa misma sintonía de que todos los KPIs, tanto del negocio y de people, se ven en la misma plataforma, como para que un líder vea la evolución de sus principales KPIs, de sus ventas, de los envíos, de las transacciones en Mercado Pago, y que en la misma plataforma vea el turnover que tiene dentro de su equipo, ¿no? Porque somos un ecosistema. Y de esta forma, y acá lo que nosotros podemos impactar directamente es en nuestro talento, pero indirectamente todas nuestras acciones, como vimos, van a impactar definitivamente en el negocio, conectando siempre con nuestro propósito y que traía adelante, que es construir mejor el lugar para trabajar. Y cuando decimos mejor lugar para trabajar, implica tener un lugar en donde no solo las personas se sientan que vamos a atraer, retener, desarrollar el talento, tener un buen lugar para que todo eso suceda, que las personas se sientan cómodas, que puedan, con los principios culturales que también traía hacia adelante, ¿no? De decir, que poder emprender tomando riesgos, poder estar en meta continuo, y nosotros, sin dudas, ser como estos socios estratégicos impactando directamente en el negocio. Así que eso es un poquito nuestro recorrido de estos últimos 2 años y medio. Por supuesto, siempre tenemos algo que también nos gusta decir, es que nunca vamos a estar al 100%, nunca vamos a tener el 100% de nuestras bases conectadas, pero bueno, así y todo seguimos avanzando paso a paso en este link con el negocio. Muchísimas gracias, Georgina, por contarnos tu recorrido en Mercado Libre. Aplausos también a la distancia para vos. Te agradecemos también por tu tiempo, tu trabajo para esta presentación. Y vamos a seguir rápidamente vamos a cruzar el charco y le vamos a dar la bienvenida a Pablo García, que está conectado desde Madrid. Él es Data Analyst del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de ahí de Madrid. Y les cuento muy brevemente que el Instituto de Ingeniería del Conocimiento es un centro de investigación, desarrollo e innovación, pionero en inteligencia artificial y experto desde hace más de 30 años en tecnologías de Big Data. El núcleo, experiencia y trayectoria del instituto en estos años ha girado en torno a la parte de análisis de datos. La apuesta de valor es el desarrollo de algoritmos y técnicas de análisis a medida, haciendo uso de las tecnologías de almacenamiento y procesamiento existentes, de modo que conformen soluciones de Big Data altamente adaptadas a las necesidades de cada cliente. Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer escuchar a los speakers anteriores, muy interesante. Gracias por los guiños, Juan y Georgina, Alona, que es de lo que os voy a hablar yo, ¿no? Os voy a hablar de una tecnología específica pues, que creemos puede aportar bastante en el campo del People Analytics. Entonces, bueno, los objetivos, muy brevemente, para los que no estéis familiarizados con el análisis de redes sociales en general, es pues traeros unas nociones muy básicas de qué es esto del análisis de redes sociales y luego ver cómo se aterriza al contexto organizacional, que es lo que llamamos análisis de redes organizacionales, ONA por su acrónimo en inglés, Organizational Network Analysis. Entonces, pues en primer lugar, ¿qué es una red social, ¿no? Una red social veremos que es algo más que lo que entendemos coloquialmente por red social, pues Twitter, Facebook. Una red social básicamente es un conjunto de nodos, normalmente personas, que representan algún tipo de relación social. Y esta red social normalmente en este enfoque la representamos mediante lo que denominamos grafos. Un grafo es esto que veis aquí en la pantalla. Un grafo es esto de aquí, donde tenemos los nodos, que son las pelotitas, que serían personas, y los enlaces de unas personas con otras. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el nodo C, una persona, C, que se relaciona con los nodos H, G y A. Entonces, visto lo que es una red social, el análisis de redes sociales lo que es el conjunto de técnicas matemáticas, gráficas y algorítmicas que nos permiten analizar esas redes sociales. Y esto normalmente lo hacemos en 3 niveles de análisis. Un nivel estructural, donde lo que hacemos es ver cómo se comporta la red en su conjunto, qué configuración tiene. Un nivel grupal, donde lo que hacemos es ver cómo se relacionan unos grupos con otros, o ahora veremos más adelante el extraer grupos que emergen de forma natural de la red, pero que no teníamos predefinidos. Y a nivel individual lo que hacemos es ver qué posición ocupan determinadas personas en el conjunto de la red, ¿no? Cómo descentrales son, etc. Entonces ahora lo que os traigo son ejemplos de cada uno de estos niveles. En el nivel estructural, pues por ejemplo aquí tenemos una red
que denominamos de lazos preferenciales, donde lo que tenemos es un nodo o unos pocos nodos, personas que tienen gran conectividad, como veis, y luego la mayoría de nodos de personas de la red que lo que tienen son muy pocas relaciones, muy pocas relaciones. Esto, por ejemplo, lo encontramos en redes que tenemos en el mundo real, por ejemplo, la red social Twitter. La red social Twitter, si pensamos en una red pues de seguidores y seguidos, incluso de retweets, pues tendríamos aquí lo que normalmente no denominamos los influencers en Twitter, y luego el conjunto mayoritario de cuentas de Twitter, de usuarios de Twitter, que tienen muchísima menor conectividad. Por otra parte, el nivel grupal que os decía, aquí lo que os traigo es un ejemplo precisamente de esto que os decía, que es muy habitual en el enfoque del análisis de redes, que es el análisis de comunidades. Entonces, esto que os traigo son datos de Twitter. Nosotros cada vez que hay campañas, últimamente lo hacemos menos, pero hemos pasado muchísimos años en el ICE, que cada vez que había una campaña, que había elecciones políticas, nos descargábamos los datos de Twitter, de la API pública de Twitter, y nos poníamos a analizar los datos. Y, por ejemplo, aquí lo que hacen los algoritmos de detección de comunidades es, a partir de la red de retweets de unas cuentas con otras en Twitter, determinar si dos cuentas están o no en una misma comunidad. Que esto lo que significa es que si están en la misma comunidad, las cuentas se retuitean significativamente más entre sí que con el resto de la red. Entonces lanzas los algoritmos y al final obtienes estos grupos que nosotros representamos en estos distintos colores y que al final denominamos mediante la @cuenta de Twitter que lidera la conversación en cada comunidad, que más retweets obtiene. Entonces vemos que efectivamente el algoritmo ha captado perfectamente lo que serían las principales agrupaciones políticas que concurren a las elecciones, en este caso unas autonómicas que hubo en 2015 en España. Finalmente tenemos medidas individuales, como os decía, y un ejemplo de estas medidas es la intermediación. Esta métrica es muy famosa en el enfoque de redes sociales y entonces básicamente lo que hace es ver si un nodo está conectando a partes de la red que están desconectadas entre sí. Entonces sería, por ejemplo, este nodo que estoy destacando, donde si veis, pues hay partes de las redes que para comunicarse o conectarse unas con las otras tienen que pasar por este nodo. Entonces, una medida muy interesante, entre otras cosas, de poder. Imaginaros si es una red de información, pues este nodo estaría teniendo una posición de poder de información, porque para pasar la información de unas partes a otras de la red, tiene que hacerlo a través de este nodo. Entonces, bueno, pues visto lo que es el análisis de redes sociales, ¿cómo aterrizamos esto al contexto organizacional, que es lo que es el ONA, ¿no? Pues básicamente, con nodos que serían empleados y con enlaces, relaciones que serían relaciones entre estos empleados en el contexto, en el ámbito profesional. Entonces, imaginaros todo tipo de relaciones que sería interesante analizar en el contexto organizacional. Pueden ser relaciones de comunicación general, cómo se están comunicando unos empleados con otros, cómo están colaborando técnicamente unos empleados con otros. Más allá de la colaboración, cómo está fluyendo, cómo se está intercambiando el conocimiento a lo largo de mi organización. Relaciones también de influencia o liderazgo. Más adelante, al final, os voy a traer un ejemplo de proyectos que hacemos nosotros justo para analizar estas redes de influencia, ¿no? Donde lo que tratamos es detectar influencers organizacionales, pero bueno, otras muchas relaciones que se os pueden pasar por la cabeza. Pues todas ellas las podríamos analizar mediante el enfoque de la ONA. Entonces, básicamente, el objetivo principal, ¿cuál es? Detectar la red real de relaciones en la organización, que no siempre, y esto es lo importante, se deriva de su estructura formal. Entonces aquí os traigo un ejemplo clásico de una de las eminencias en el enfoque de Lona, que es Rob Cross, que hizo este trabajo de consultoría con su equipo de consultores para una compañía petrolera, y aquí tenemos a la izquierda el organigrama formal de 3 divisiones de ejecutivos de esta compañía y a la derecha la red real que se obtuvo a partir de Lona. Entonces se ven cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, un resultado paradigmático que suele ser muy habitual en este tipo de análisis, que es este call que veis destacado a la izquierda en la periferia absoluta del organigrama formal, que acabó teniendo la posición más central en la red real de relaciones. Y tanto es así que la división de producción, que es la que está redondeada en rojo, si veis está conectada con las otras 2 divisiones a través de este call. Entonces, el objetivo, como os decía, es detectar esas posiciones y, en el fondo, revelar los procesos de intercambio e interacción que soportan la actividad en la organización. Y esto es muy importante, son procesos que no pueden explicarse a partir de analizar de forma individual los empleados o los grupos de empleados, ¿no? Si vamos con tecnologías más tradicionales, no vamos a tener esta vista de pájaro que nos ofrece Lona, que nos permite detectar posiciones como la de Cole, del ejemplo anterior, que es lo que los físicos pues, dirían que son sistemas complejos donde el todo es más que la suma de las partes. Entonces,
¿Qué perseguimos? Pues podemos perseguir objetivos en los 3 niveles de análisis que os comentaba que tiene el enfoque del análisis de redes sociales. Por ejemplo, en el nivel estructural podemos tratar de ver estructuras que sean favorecedoras o inhibidoras de procesos estratégicos, como pueden ser, por ejemplo, procesos de innovación. Pues hay muchos estudios que demuestran que determinadas estructuras de red organizacional o de determinados grupos dentro de la organización son favorecedoras de este tipo de procesos. A nivel grupal, pues podemos ver cómo se están relacionando unos grupos organizacionales con otros, pues pensar cualquier segmentación que podamos tener en la organización, departamentos, países y zona multinacional, etcétera, pues ver cómo se están relacionando unos con otros. O bien, el enfoque que os traía con el ejemplo de Twitter, ¿no? Intentar hacer análisis de comunidades para, por ejemplo, a partir de una red de colaboración técnica, extraer grupos que están colaborando de forma natural entre sí, cuando esto es lo interesante, a lo mejor eso no estaba previsto en ningún lado. Y luego, finalmente, a nivel individual, lo que tratamos es lo que os decía en su momento con este nivel, de ver posiciones de empleados concretos, en este caso que estamos en ONA, en el conjunto de la red, ¿no? Normalmente posiciones de centralidad, intermediación, etc. Entonces, el ejemplo que os he traído aquí precisamente es, no son datos de un estudio en concreto por preservar confidencialidad, etcétera, y de hecho los nombres que aparecen en pantalla son todos fake y demás, pero sí que está basado en resultados que tienen tónicas muy parecidas que hacemos para detectar precisamente influencers organizacionales. Entonces aquí, por ejemplo, para empezar, lo que tenemos es el típico patrón estadístico que lo que hay detrás es la red de lazos preferenciales que os decía en su momento, ¿no? De los influencers en Twitter. Pues aquí cuando vamos a intentar detectar influencers organizacionales es esta misma red la que estamos encontrando. Básicamente esto lo que significa es lo que os decía en su momento. Tenemos un grueso, por ejemplo, hasta el 75% de empleados que tienen influencia en ninguno o unos pocos empleados, y luego en cambio tenemos unos pocos empleados, que son estos que veis aquí a la derecha, en el long tail, en la cola larga de la distribución, que son esos influencers que son muchos menos, pero que tienen un impacto en un gran número de empleados. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es detectar quiénes son estos influencers y una vez los detectamos, pues les empezamos a caracterizar. Lo interesante es que les podemos caracterizar mediante variables que nosotros tengamos previas a Lona, ¿no? Pues desde variables puramente de segmentación organizacionales a incluso pensar en todo tipo de métricas de HR Analytics, etcétera, ¿no? O sea, nosotros podemos ya en este momento intentar poner en relación estas posiciones de los influencers que hemos detectado mediante el enfoque de redes con esas otras métricas que nosotros tenemos previas o en paralelo al análisis de redes. Pero a su vez, lo que vamos a hacer es desde el propio enfoque de redes igualmente caracterizarles a estos influencers en un montón de variables. Pues por ejemplo aquí, estos que veis en azul en la red son los influencers. Entonces, el tamaño del círculo pues, va en función del número de empleados sobre los que tienen influencia. Entonces, vemos ya aquí cosas interesantes, pues tipo, por ejemplo, estos empleados de aquí tienen bastante influencia, pero si lo veis, lo tienen de una manera bastante local. Esta persona de aquí, pues igualmente tiene bastante influencia, pero en esa parte local de la red. Y en cambio, luego vemos, por ejemplo, estos empleados de aquí, que igualmente son influencers, pero ocupan una posición más parecida a la de Cole, el ejemplo que veíamos de Cross, ¿no? En esos términos de intermediación, ¿no? O sea, esto es una posición mucho más de intermediación en la red. Y tanto es así que es interesante, no tendría por qué, pero si lo segmentamos este grafo mediante el departamento, aquí los colores son departamentos, vemos que efectivamente la variable departamental explica esas posiciones. Aquí los ejemplos que poníamos de estos nodos, lo que estamos viendo es que tienen una influencia local en su propio departamento, lo mismo pasa con este nodo, con este empleado, esta empleada celeste. Y luego tenemos estos otros nodos que lo que tienen, si os fijáis, es relación con colores diferentes al suyo, es decir, están teniendo una influencia mucho más transversal a nivel de departamento. Entonces, bueno, al final lo interesante es el para qué que han comentado mis compañeros, ¿no? Que iban antes que mí, perdonad. Por ejemplo, si lo que queremos es líderes que retengan talento, tenemos un problema de fuga de talento en este departamento de aquí, pues a lo mejor me interesa dar con estos influencers que tienen esa influencia más local. Si por el contrario lo que quiero es hacer alguna acción organizacional, yo que sé, impulsar un cambio cultural y apoyarme, si ellos quieren, por supuesto, tienen que querer en esos influencers, pues quizá me va a interesar más irme a estos nodos, a estos influencers que hemos visto que tienen
un papel, una influencia muchísimo más transversal a nivel, por ejemplo, de departamento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, igualmente, destacar que todo esto que vemos en el grafo, todo esto que vemos en la red, tiene su métrica, su variable, diseñada desde el enfoque de redes, que permite aterrizarlo en un número negro sobre blanco, que podemos operar con él, que podemos rankear a los empleados, etcétera, etcétera, y ponerlo, insisto, al servicio de las distintas acciones para las que nos pueda resultar útil. Pues básicamente eso, mi idea era eso, intentar lanzaros Elona como algo muy útil en este contexto. Muchísimas gracias, Pablo, por contar esta experiencia. Un placer. La verdad que es muy interesante. Y la idea ahora, en el tiempo que nos queda, es compartir algunas preguntas que nos fueron haciendo. Y en línea, en realidad, con el título del evento de hoy, preguntarles que nos responda cada uno, por ahí muy brevemente, porque sinceramente tenemos muy poco tiempo, es cuáles son los desafíos a corto y mediano plazo que ven en sus organizaciones, y también hablando de People Analytics. No sé quién quiere arrancar. Les pido una observación muy, muy cortita de cada uno de ustedes. No sé si vos, Pablo, que dejaste el micrófono ahí en el último momento, querés arrancar. Pues bueno, yo fíjate, o sea, creo que los desafíos han ido saliendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Pero a mí sí me parece muy importante como desafío, lo planteo como desafío, el no perder de vista efectivamente el para qué. El no vernos inundados por todas estas fuentes de datos que estamos teniendo, ¿no? Que nos sentimos muy impulsados, ¿no? a utilizar tecnología, que además, por cierto, cada vez es más, no sé si fácil de utilizar, quizá no sería la palabra, pero sí más accesible. Entonces ya todos nos podemos meter a hacer, yo que sé, por ejemplo, el entrenamiento de un modelo de Machine Learning. Evidentemente, para hacerlo bien tienes que saber, pero vamos teniendo muchas herramientas y sobre todo muchas fuentes de datos que nos permiten tener mucho recorrido en el dato, pero a lo mejor perdiendo de vista el para qué. Entonces, eso para mí es un desafío. El no perder de vista el para qué no nos vaya a ganar la carrera a la propia tecnología. Bien, gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere complementar la respuesta de Pablo. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Me parece que es un problema que veo frecuentemente, ¿no? O sea, en muchísimos lugares la gente se obsesiona, se fascina con, no sé, sobre todo Machine Learning, ¿viste? Y suena divino, o sea, es lo que tenés que tener, tenés que estar en la última de la moda, y la verdad es que a veces se generan cosas enredadísimas. O sea, el otro día había una persona que compartía que estaba muy contenta, que estaba haciendo un código para hacer un análisis, no me acuerdo ya de qué cosa, y yo la verdad es que le preguntaba, ¿la verdad es que alguien va a usar algo de eso? ¿No? Esto es casi como cuando uno en la casa se fascina con la última tecnología y vivís más tiempo configurando el equipo nuevo que sacándole el jugo. En general, a mí me ha pasado mucho de hacer experiencias con clientes de recursos humanos en empresas, donde nos ponemos a estudiar qué cosas necesitaban, y de 28 cosas que decían, quizás una era predictiva. En general estaban cosas muy simples, donde decía, quiero que me ordenes un poco este lío de datos, que me encantó, Ramiro, te voy a usar esta idea de la entropía y demás, me parece que está buenísima. Quiero que me ordenes estas 8 cosas, que tengan 8 sistemas diferentes en una sola pantalla. Con estos 3 números soy feliz y puedo entender qué hacer. Me parece que de vuelta, acá se trata de ser simple y ser práctico en lo que uno desarrolla. Me parece que ese es el pequeño gran desafío de esto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere sumar, si no, vamos con otra pregunta. Dale. Bueno, Rami, dale. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, está toda la discusión de futuro del trabajo. Me parece que cualquier empresa, organización que quiera hacer eso de manera estructurada y estratégica no existe sin el área de People Analytics, o por lo menos toda la parte de herramientas que People Analytics proporciona. Eso me parece un punto súper fundamental. Poder posicionar también el área desde una perspectiva también humana para que facilite ese proceso, me parece súper clave. Gracias, Seba. Rami, Seba, ¿querías complementar algo? Sí, era básicamente, bueno, en línea con lo mismo, creo que lo más importante es entregar cada vez más valor con lo que estamos diciendo nosotros, o sea, y que sea bien concreto, como yo decía cuando estaba contando antes, que las cosas que contemos tengan datos por atrás, que no nos sentemos a dar nuestra opinión. No es suficiente la opinión en el negocio. Una cosa que a mí me impacta mucho y me pasa es cuando me piden datos de headcount en la organización, y yo lo contaba el otro día, nosotros damos los números y después van y le preguntan a finanzas si están bien. Eso es imposible. Para mí es inadmisible y me indigna, les decía el otro día a los chicos.
porque no puedo creer que nosotros no podamos ser los que digamos cuánta gente hay en la organización y tengan que ir a preguntar las finanzas. Entonces, partiendo de esa base tan simple como decir, bueno, hay tantas personas y no le preguntes a nadie más, a saltar a algo muchísimo más complejo como empezar a decir, estas acciones tienen este impacto y si hacemos así va a pasar esto y vamos a perder tanta plata o vamos a ganar tanto. Si nosotros llegamos a ese nivel, bueno, creo que nos van a tomar muchísimo más en serio. Así que por ese lado. Gracias, Eva. Agus, ¿puedo hacer una pregunta cortita? Por supuesto. ¿Cuál es el lado B por el cual tanta gente de recursos humanos sienten que le escapa Analytics? Al que quiera, ¿no? Porque acá hay como un prejuicio con Analytics y hay mucha gente soft que le hace ruido meterse a Analytics. ¿Qué opinan? Ahí si quieren me sumo aprovechando lo que conversamos creo que todos y arrancó Juan con aprender distintos lenguajes, ser políglotas, y creo que pasa mucho y con el rol del People Business Partner o del modelo Ulrich que todos podemos conocer, el rol de People o el rol de People Business Partner del modelo Ulrich y de lo más viejo era con un People Business Partner soft, ¿no? En donde le escapaban a los números, le escapaban a las métricas y demás. Por eso creo que el gran, y acá traemos el desafío más desde nuestro rol de people, desde nuestro rol de profesionales de recursos humanos, es poder, los que somos y tenemos perfiles más hard, poder hacernos un poquito más soft para poder tener ese ida y vuelta con los perfiles más soft, y por supuesto también los perfiles más soft, poder empezar a empaparse de estos números y estas métricas. Ninguno va a ser data scientist y ninguno va a ser un perfil solo soft, pero el gran desafío que tenemos nosotros como área es poder, de los modelos que hacemos y de la información que presentamos y de las conclusiones que llevamos y los insights que llevamos, es poder también explicarlos a toda la audiencia y poder de alguna manera tener en consideración todos nuestros stakeholders, de la misma forma que queremos hablar el mismo lenguaje con el negocio, y a empezar a hablar de métricas duras y revenues y costo laboral y con métricas de negocio. De la misma forma tenemos que empezar a hablar un lenguaje más soft con los profesionales de recursos humanos más soft. Y traigo como un ejemplo el modelo predictivo. Todos y los que empezamos a evolucionar, por supuesto estamos con tecnologías de Machine Learning, usando Python y demás, y esa información y ese output, por supuesto, lo vamos a conversar y lo vamos a hablar con una mesa ampliada con People Business Partner, que por supuesto, hay un People Business Partner puede sumar su feedback cualitativo, ¿no? Porque no olvidemos que es un modelo estadístico, y ahí se empieza esta mesa ampliada de ida y vuelta con perfiles más soft, en donde nosotros podemos dar un insight más duro, un insight más de estadística, y un People Business Partner o un profesional de talent o perfiles más soft pueden, por supuesto, incorporar inputs a ese modelo predictivo y quizás más a las conclusiones con insights más cualitativos, y de esta forma, y acá creo que invitamos a todos a que no le escapen a People Analytics. No es que People Analytics es solamente para los que hacemos números hard, sino que People Analytics es para todos. Y hablando también con la idea de ecosistema, es que podemos trabajar en conjunto perfiles hard y perfiles soft, porque nos complementamos muy bien. Muchísimas gracias. A ver, acá hay otra pregunta que va dirigida a Pablo, pero bueno, quien quiera sumar, por favor que sume, que dice, cuando habla de influencers y que tienen influencia sobre más o menos personas, ¿qué tipo de influencia es la que están evaluando? ¿Y cómo los identifican? Efectivamente, sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que el tiempo tan breve, ¿no? Pues como que no da para. Pero efectivamente, aquí la fuente de datos normalmente es la encuesta. O sea, estos estudios de ONA los puedes hacer mediante huella digital, de distintos canales digitales que tenga la organización, o mediante encuesta. Y entonces, efectivamente, el qué red de influencia quieres analizar va a venir determinada básicamente por la encuesta que hagas. Entonces, ahí normalmente de lo que se trata, pues volvemos al para qué, ¿no? Es de ver qué tipo de influencia es la que quiere detectar el cliente y entonces, pues, trabajar con un banco de ítems
adecuado para detectar esa influencia. Entonces puede ser desde referentes técnicos, que ahí estaríamos en un tema puramente técnico, a influencia social, ¿no? Pues temas de liderazgo informal, lo que entenderíamos más por influencia social, como aquellos agentes que pueden tener un impacto en las actitudes o comportamientos de los demás, ¿no? Pero efectivamente se comporta igual a nivel estadístico, siempre que estamos hablando de estos perfiles tan restrictivos, pues tenemos este tipo de distribuciones que os comentaba y que os mostraba, pero efectivamente influencia es un cajón desastre muy amplio, que aunque se comportan estadísticamente todos parecidos y son este tipo de resultados que os ponía, hay que aterrizar a la necesidad concreta del cliente y esto lo vamos a hacer mediante la encuesta. Muchísimas gracias. Agus, Sí. una cosa, estamos en el tiempo cumplido y por ahí sería bueno ir cerrando, sobre todo por el compromiso de terminar 12:30. Yo estaría literalmente un día más hablando de esto sin parar, Sí, porque da para todos los que muchísimo estamos más. acá somos fanáticos. Pero por ahí hay una cosa que me parece que está bueno para que cada speaker en una o en 2 palabras resuma cuáles creen que son los desafíos que tienen desde sus lugares y en general para People Analytics de acá mirando al futuro, después de este año bastante importante con la pandemia y con todos estos cambios que hubo y de adelantos tecnológicos a muchas compañías. Bueno, ¿cómo resumen ellos cuáles son sus desafíos a futuro? Me parece una ronda rápida, ¿no? Un lightning round. Para cerrar así y después nos despedimos. No sé quién quiere empezar. Georgina, adelante. Bueno, ahí estamos. Bueno, aprovechando, y creo que en la primera slide que les compartí, bueno, habrán visto el crecimiento acelerado que tenemos en Mercado Libre, y quizás nuestro desafío, más allá del desafío y el objetivo a largo plazo, que es por supuesto generar insights a través de los datos y impactando en talento y en el negocio. Hoy en día, con este crecimiento del 40 o 70% de nuestra plantilla año a año, necesitamos tener una infraestructura robusta, infraestructura automatizada, justamente para poder ser cada vez más escalables y acompañar el crecimiento acelerado que tiene la organización. Muchísimas gracias, Georgina. No sé quién quiere seguir. Sebastián, dale, adelante. Dale, yo en línea con eso, nosotros también venimos creciendo bastante, mucho a través de adquisiciones de compañías y en el mundo, ¿no? Y lo que nos pasa es esto, también el tema de tener más automatización y conexión entre sistemas para que la información fluya más fácil y no tener que estar nosotros siendo la interfaz humana es fundamental. Y lo segundo, bueno, como lógicamente, en función de esa información que podamos centralizar en un data lake, empezar cada vez más a interrelacionar información para llegar a un nivel más elevado de analytics. El tema de eso, de calidad de las contrataciones o de cosas que no son el nivel inicial de decir attrition, sino subir el nivel y empezar a tirar otro tipo de datos más valiosos. Muchísimas gracias, Sebastián. Ramiro, no sé si vos ahí querés sumar algo. Pensé 3, bueno, la parte de infraestructura básica para poder escalar, eso es súper fundamental. La segunda, para conectar por ahí, a diferencia pura con lo que comentó Georgina, tenemos un multi-business que algunos están súper desarrollados y otros están sufriendo la crisis, entonces cómo responder on demand a perfiles de clientes y de colegas internos, unos están sufriendo las consecuencias del contexto y otros que la están disfrutando. Entonces, cómo servirle on demand a ese distinto perfil de clientes es un segundo desafío. El tercer desafío es el profesional que aprende y que manja de analytics, termina siendo un diferenciado en el mercado, un tipo súper buscado, requerido, va a ganar mejor, las empresas lo van a buscar, va a tener más repertorio. Entonces, cómo retener a esos profesionales y ofrecer una propuesta de valor para que se queden y hagan un largo plazo, no solamente algunos meses y salgan, también es un desafío bien grande para nosotros. Muchísimas gracias, Ramiro. Juan, no sé si querés sumar algo para ir cerrando. Sumándome a la parte tecnológica, que simplemente es como un obstáculo para la implementación y el escalar y demás, yo pensaba en el equilibrio de lo duro y lo blando, ¿no? O sea, este es un punto fundamental que me parece que aparece frecuentemente. O sea, el profesional blando se tiene que poner duro. El profesional duro se tiene que poner blando. O sea, si no, no vamos a ningún lado. Es así de simple con esto, me parece que es el desafío clave de profesional de gestión humana. Ayer daba una clase a unos chicos de psicología y uno estudia psicología porque le gusta la gente, no le gustan los datos, y es un error. O sea, y es la combinación de ambas cosas, y este es el desafío de Analytics, ¿no? Muchísimas gracias.
Pablo, para cerrar. Ok, pues nada, añadir a algunas que han dicho mis compañeros. Nosotros ahora nos parece muy interesante todo lo que se está generando con el contexto de teletrabajo. En España y entiendo que en gran parte del mundo el teletrabajo parece que ha venido para quedarse. Se está empezando a regular, ¿no? Marchas forzadas y demás. Y entonces, así como un tema muy específico, un reto que tenemos por delante y que nos parece muy interesante es un poco el poder gestionar estas nuevas dinámicas, procesos. Se nos está echando encima pues, todo el tema de competencias digitales y luego un poco los roles como viniendo de otro espacio, ahora mismo pueden estar en un estadio de transformación que va a ser muy interesante y todo un reto poder analizar y poder operar con éxito. Bien, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos los que se han conectado, que llegaron hasta este momento, a los speakers que no solamente estuvieron hoy presentes, sino que hubo ensayos, hubo charlas, hubo pruebas. Así que agradecerles a todos los que están hoy acá conectados, contarles que en Hacking and Char somos Manuel Arias, Silina Vergés, Fabio Bollino, Verónica Funes, Diego Hilaire Chanetón, Néstor Ibalde, Agustín Janot, Sofía Pérez León Barreto, Daniela Valor, Agustina Berni y yo, todos estuvimos trabajando para este evento, así como los speakers, así que muchísimas gracias por todo. Los invitamos a que se sumen a algún chapter que tengan por su zona, por su ciudad, así que nada, les agradezco haber estado y participado de este evento. Quedamos en contacto a través de todas las redes sociales. Muchísimas gracias. El que quiera puede prender la cámara, que sacamos algunas fotos, porque También, la verdad es muy linda audiencia, así que prendan sus cámaras. Hacemos un par de print screen. Nos peinamos todos un segundo y estamos. Esto es family friendly, así que el que tiene hijos, bienvenidos hijos, barbijos, bienvenidos. Va. A una, espera que voy a sacar la otra. Hay gente que está prendiendo la cámara, hay gente haciendo bed office con este día. Tenemos gente con barbijo, tenemos... Bueno, y no vamos a obligar a que no prendan las cámaras el resto, ¿no? Pero muchísimas gracias. Ahí saqué varias fotos. Gracias chicos, gracias Pablo, gracias. Muchas gracias. Amigo. Un aplauso se merece. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos.